APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Hatun napayta chayachishpa kallaripanchi, yupaychanchi kikinkunata bajo un mismo sol rikurita rikushpa katinakushkamanta. Shinapash kay pachapipash mashi Ana Velázquez mana ñukanchiwa paktayalihupanchu, paypash ashtawa shu llankaykunamami lluksishka kapan ñukanchipa rikuchikunata apamunkapa. Kunan pachakunapi charipanchi imashinata Pambilar ayllu llaktapi shu sumak yachana wasi paykunapas shimipi awapit shimipi mi yachachishpa shamunajushka. Shinapash ñukanchi kay apagukumantami chayapashkanchi shu hatun wasipi chay raymima pegucha ayllu llaktapi chaykunamanta riksiripanchi ali shamushka kapaychi. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanun. Ñukanchi kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchi, llaki runakunami kanun. Chasnallata ñukanchi kawsaymanta makanahushpami harkani. Awamashikunapa kawsaykunatami sumaklla yachakushpa shamunakupashkanchi kay bajo un mismo solpi. Kay pachapiqa charipanchi imashinata shu sumak yachana wasimi kay Pambilar ayllu llakta ukupitiashkamanta. Kaypika ishkay puray yachachik mashikunami kay awapit shimipi yachachishpa shamunakushka. Shinaka rikuripanchi imashinata kay sumak yachakuykunata charishkamanta. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se garantiza el derecho a la educación. Se determina además los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. De acuerdo al reglamento general de esta ley, la educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 14 nacionalidades y 18 pueblos viven en el Ecuador, un país considerado multicultural y plurilingüe. Pero la educación es el principal factor que desestructura las identidades de los pueblos porque sus contenidos tienen visiones extranjeras y una lengua impuesta. El derecho a la educación intercultural queda solo en papeles. Magin sen apeng kamdamgin tus Moisés Cantincus nane 12 estudiantes gasaka alguimdus nane chis karama mascupairus gastu Pablo Cantincus muni cupairune 28 paisparus gasaka alguimdu au kamdamgin 44 estudiantes mojpas. Avane Yawa Ita Avane Akine aurusne wan kamdaum pas kara kaharam paldarus au pikne maindajin tuamkin kamda chan chapnatpa paisparusa mama sagaidan ana Yawa Maza. Pero en la escuela de Pambilar, los profesores enseñan en su propia lengua, el aguapid. A pesar de las falencias en la infraestructura, los niños se niegan a perder su memoria histórica. 2 aulas, 44 niños y 2 profesores trabajan aquí.
Ellos recorren a diario largas distancias para cumplir su misión, que los niños se sigan educando, pero con pertinencia cultural, sin perder ni alejarse de lo que conocen como territorio agua. ¿Tu profesor qué te enseña? Escribir, repasar, me gusta las matemáticas. ¿Y cuánto caminas a la escuelita? 1 hora, ¿no? ¿Y te cuesta mucho llegar a la escuela? Sí. ¿Por qué? Muchos de estos niños quieren seguir estudiando, aprendiendo. Son niños muy inteligentes, curiosos, inquietos y de corazón diáfano. Necesitan que la ley se cumpla, no necesitan que las autoridades los ayuden. Necesitan que las autoridades trabajen en verdad. Necesitan que la educación sea desde su propia visión cultural, sin imposiciones que al final terminan enajenando su identidad y allanando su espíritu. Aquí necesitamos, creo que, toda la intervención pública, si se fuera posible, ¿no? Aquí no tenemos una vía de acceso. Eso nos limita muchísimo la forma de estar en contacto con el medio exterior. No tenemos energía eléctrica, entonces no nos permite trabajar en la parte de tecnología. Entonces aquí es un medio encerrado donde no podemos hablar muchas cosas. Hablamos mucho, pero no nos pueden entender. La educación de los pueblos originarios en sus propias lenguas es primordial. La lengua de cada pueblo contiene toda historia y sabiduría que necesitamos aprender. En cambio, la educación occidental trata de homogeneizar y direccionar el pensamiento hacia una sola visión, argumentando interculturalidad. Sigamos fortaleciendo nuestro proceso educativo, organizativo, político, institucional. Es que todos hagamos un mismo esfuerzo, tengamos un solo mismo interés, que es buscar el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestras comunidades necesitan trabajo, necesitan educación, necesitan empleo, necesitan tener salud, necesitan recibir todo el apoyo del gobierno central. La educación desde los pueblos originarios respeta la diversidad y la diferencia. No es un factor que hay que cambiar, sino fortalecer. El aguapit, el quichua, el paicoca, el chapalá y muchas otras lenguas siguen resistiéndose a desaparecer y aquí en Bambilar lo están logrando. Ñukanchik kawsaykunapika wasi fichayta rurashpa mushu wasikunapika ña kawsay kallarinchik. Kay yuyaykunawami shuk mashikuna Pegucha ayllullaktamanta shinallatak Kimiri ayllullaktakunamanta hatun tandarita viñachishka kan. Kaytaka Centro Cultural Wasipungo nishpa shutichishka. Paykunami shuk sumak kuskakunata mushuyachishpa shamunakushka kan. Chaykunapika tukuy mashikuna kimirishpa riksita ushapankichik. Kaykunatami wasi fichayta rurashpa ashtawa sumaklla yalinakushka kan. Kay ñukanchipashmi chaypi karkanchik, riksipashunchik ima shina yalirkanchik chaypi. Ñukanchik formaskanchik su asociación agropecuario Wasipungo, más principalmente esa 15 comunidad manda, si kaypi Yakupata y Pucará y Pegucha. Kay wasiku mi kampunda taytakunapa wasiku y chaypi agradecigrinchi porque wasika kawsaykuta charin, samayta charin. Chaypi mi chay samaykunamami agradecimientota karagrinchi. Ñukanchipa abuelokuna ña como de costumbre kanachu se wasikuta tukuchishpaka emoción kushi huywan ña tandanajushpa ayllupura rimarishpa ña gulpindigu ña shukukabigu imallapash mikushpaku yali kana kashka kapan nachu chayta mishukuna kanin inaugurannin ñukanchika wasipi chayku nipanchik chaykuta ruranajupanchik gulpindi tayta autoridadkunatapash convidayta shinashpa kaykupi gulpindigu tandanajushpa kay sentidokuta yalishu nishka ruranajupanchik compañero. Kaymi Hacienda San Vicente kashka. Chay Hacienda San Vicentepi mi trabajashka punda taytakuna esclavo kuindakuna shu espacioguta kun kashka chaypi trabajan kashka kaypi. Kay como más de 100 a 130, 120 años wasimi tapiagu shitashka karka. Chay ukupika historiakuna tian ñukanchik abuelokunapa. Punda abuelokunaqa Hawanupilla trabajashka. Kaykunata kani municipiora hapishun nishka ima kashka. Chaymi ñukanchik nietukuna ña hatarishpa papelkuta ima lishpa cierto paykunama 3 hectáreata charishka karashka como o sea wasipunguero nishpa.
ñukanchipa fortalecimiento ka imatakan hasta bachaka medio ambiente perikushpakan ñukanchi munanchi ocalito kirukunata ancho chispa ali kirukunata tarpungap chaypaka tipi ñukanchi rikunchi kaykunaka shuk pastipica bicicleta deporte sakunapa kay ñangunaka pero kaykunata imarata cuidashkakan kay tafiakunapi más de 100 años tiashkakan pero imarata cuidashkakan kaypika violencia shuakuna kaypika wañuchikuna maritiashkakan entonces chaytama ñukanchika kay asociación amiras de protección ñukanchika chaytama ruranajunchik posiblemente ñukanchik jovenguna o sea ñukanchik okuna hasta wangari kayta shina yacharishpa rishpaka cuidacho chaypami ñukanchipa idea y al mundo rikuchingapa primero rikugrinchik shu tacierta hapishpa kay asesoramiento kunawanga en grupo rikuringa mayjami cuida, o sea mayjan una turniarinchi y rikugrinchik chay munanchi institución una agroparishpa hasta wangari ñukanchita ayudata kuchun tecnología ni manchari ñukamandaka capital kunapi ciudad kunapi o canto maypipas su cámara escondida cámara de vigilancia cámara ojo de ángel maine pero kaypika es tanto turista que tienen tanto gente kuna purinajupi kaypika nima chitas kaypi tayta cascada ni pasune más mejor chay fakchagupi ñukanchiyuka Dios solo pague nishpa chaygumanta shuk ceremoniaguta rurashpa llukshimushpa kaypika agradecishpa shuk ukabiguwanllapas más que mikushpa tiyanajungapas sentidowanmi kay actividadguta rurashka kapanchik kay fakcha ukukupi masigu shuk programagutami rurarinchik bailaygota mikuygota shuk gentekunata riqsishpa ñukanchik shuk llaguta riqsichunman ñukanchik kay tafiawka masna chari wata 120 watakunatami yalishkakunakan chaykunata riqsishpa kachunmi shuk programakuta ruranakupashkanchik ñukanchikmantaka ñuka wasikapa riqsipankichik kaymi wasipunku ñuka wasi Kunauras kanina kushihuimanda mikunaguta yanunajunchi alimentaringapa. ¿Qué nomás a preparar? Kaypika ruku atalpakuna paya atalpakunata yanunajunchi. Kaypika yanunajunchi mutiguta, kaypika yanunajunchi apiguta, kaypika yanunajunchi atalpaguta, kaypika ripashtijun kuyiguta, y aswagukuna tukuy tiyan mikunagukunan punchayniya kushihuymanta kay mikunaguta mikunajupanchik. Sumakta, Rina Hungapa, Causaita. Cancha abuelito kunapas namikushka y me meten a Jurianga, Kaiwasi Kunapi. Samuchi, hola, Samupai. Hola, papito. Shetapai. Kikillata Shetapai. Ashaguta. Chayta ñukanchika ulamama ninchimari. Kay wasita cuidachun, entregana junchimari shu pachakama. Kaypika rikumushpa, cuidamushpa, o sea, chayka ñukanchipaka alimento pachakamapa kan. Chaykaraytami ruranajunchi, igual chaytaka mikushpa kawsamunajungapa. Kaypi machiki kunema kaskati ka churipangichi ña apaspa ringapa. Ay, kuna riksipangichi. Mal energía kunatiana kushkakunata me fichashpa nya llukchinchi imapas mal espíritu malignos kunatianga chaykunata llukchinchi kunamanta chaymanga nya ali limpio pi nima molestia natiakpi nya trabajashpa katingapa más energiata juntachimushpa kidanajunchi. Los ciclistas de Otavalo y nos hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con la comunidad de Huasipungo, porque entre las dos partes seguimos un mismo objetivo. El objetivo que sería de fomentar el turismo y de dar vida a este nuevo sector, que ya era un sector, como decir, botado, que en su mayoría lo ocupábamos solo los ciclistas, pero con un poco de, como decir, de recelo por venir a entrenar, porque
había gente que no viene con buenas intenciones. El riesgo era que, como decir, al no haber aquí nadie quien esté a cargo o cuidando, había gente que muchos utilizaban como para escondite de delincuencia o de alguna cosa. Eso también se dio cuenta la comunidad de Huasipungo. Y nosotros, al ser ciclistas, teníamos que venir a entrenar de ley en grupo. No podíamos venir solos por ese peligro. En cambio ahora, ya poniéndonos de acuerdo con la comunidad, hemos comenzado a trabajar. Kay keñami kunanga paskashka panchi tanto yaki kuna tieskamanda, wañuchi kuna imanda, su violencia kuna manda, punja kuna tuta kuna samuabus, yaki kuna ikskamanda, kunanga libre mi kapan, samunaza mi kapan, maijangopas, pima tanikpipas que chukjagopika kaparikpi rima pasunjami, ñukanchika como guardián mi sayanajupanchi nachu compañerita. Shinami shukshuk ayllu llaqtakunapika hatun kuskakunata charinchi, kaykunaka paykunapa viñay kawsaykunata mi charin, kaykunataka kamashpa sinchiyachishpa kawsana kanchi ñukanchi ayllu llaqtakunapika. Ama kuyuripankichichu samana pachakunama yaligripanchi, tigramushpaka kikinkunama apapunpanchi y mashinata Otavalo kiti ukupi el lechero kuskata ashtawa kamanamanda riksiripanchi. Shinapash yalipanchi Kofan mashikunapa ayllu llaqtama sinangoepi imashinata ley antiminarata viñachishkamanta riksiripanchi. Ama kuyuripankichichu mashikuna. Wiñay Kawsay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kawsay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipay kanchakupiyana paway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta no shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. ¡Ey! ¡Espere!
No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare masigo. Konanga tukuy programata mariko yushani masigo. Pagi pensado. Punchayasu. Samuyari. Yaku mamita samuyari. Ministini mari samuyari. Ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Otavalo ñawpa runakunaka hatun kuskakunata charishka kan. Shinallata shuk tulama kimirishpa paykunapa kuyllurkunamanta ashtawan yachangapami kaykunataka charikashka kan. Kay kuskapimi shu hatun rukukiru viñarishpa kawsashka kan kay pachakunakama. Kaytaka el lechero nishpa tukuykuna kaykunapi riksishpa shamushkanchi, chinapash kawsashkanchi. Kaykunapi minyalishka punjakunapi shuk mana ali runakuna kimirishpa ninata hapichishpa kay kiro pinjutaka waglichihushka kan. Kaykunata rikushpami kimirialla ayllu llaqtamanta mashikunaka ashtawan hatun tandarikunata viñachinahun kamanamanta rikungapa. Shinaka riksipashunchi imashina mingakunata ruranahukta. Abrazado por el Teiteimbabura, Mama Imbacucha, Mama Mojanda y Mama Cutacachi, se encuentra el legendario y sagrado lechero o píncul, un árbol en la cima del Pucará de Rey Loma en Otavalo. Muchas historias y leyendas se cuentan sobre el lechero, pero lo que sí sabemos con seguridad es que este sitio fue una fortaleza desde donde las poblaciones precolombinas resistieron a la presencia inca. Durante cientos de años, el lechero ha sido el sitio ceremonial donde mamas y taitas realizan huacchacaray en épocas de sequía o de mucha lluvia. Pero este lugar histórico, arqueológico e ícono de la cosmoexistencia de los pueblos andinos está en peligro. Ñukanchika kay lecherokuta ninanta llakishpa kawsapanchi kay comunidadpika. Ñukanchik cuidashpa charipanchi. Chashnapi chayka menos pensado kay lecherokutaka rupachishpa kapan. Chaykukunamanta ñukanchik kay lecherokutaka salvankapa munapanchi como comuneros. Kaypika kay comunidad Pucará alto kapanchi. Y kaypimi tiapanchi kay grupo asociación fundación Fersi. Y shinallata tiapanchi como junta de agua para su directiva gukunacapan. Y shinallata como cabildo pues rikunajupanchi. Como iglesia católica pues como kay kan privado y como curia manda kashpaka iglesia católica y kay ñukanchitaka rikushpakapan chayka. Ñukanchika tukuylla tandanajushkami kaytaka comunidad rikushpa kay lechirutaka defendishpa kawsachingapa munashpami kay mingakunawan ruranajupanchi. El lechero ha sobrevivido a varios intentos de destrucción. Personas que no entienden la importancia de este píncul se han atrevido varias veces a treparse a sus ramas sin importar el riesgo de romperlas. Hasta le han prendido fuego a su tronco. ¿Por qué alguien querría causarle daño a un ser vivo indefenso y de tan importante significado cultural?
Esto nos lleva a una reflexión de que estamos viviendo en un sistema donde todo gira alrededor del ser humano y no comprendemos el valor de los seres que nos acompañan en esta existencia. Como ciudadanos decidimos hacer una minga, pero también como ciudadanos y dando un aporte técnico a la comunidad, decirles, miren, ustedes tienen que conversar con el Ministerio del Ramo, tienen que conversar con las autoridades también que tienen el deber de invertir, y hemos provocado una reunión entre todos para que se enteren de lo que habían hecho las autoridades para poder recibir la ayuda ciudadana, porque hicimos una convocatoria por redes, así muy tranquilamente. A ver, vamos amigos, no ataquemos a nadie, aquí no se trata de buscar culpables, ya las cosas están hechas, y lo principal yo creo que ahora es el fin. No importa quién haga, no importa del color que sea, del partido que sea, aquí lo importante es salvar este ícono nacional y mundial para poder mantenerle vivo para las más generaciones que vengan, ¿no? Kay lechero gunanya tokoris pa turismo tokoring toko ya a nivel internacional, a nivel nacional toko ya chapan chay gunata mekanchika goten como comunidad, como organización kay kunata ka toko ya ayudarispa y toko ya kay kunata cuidas pa causa na kopaskanchi. Primeramente ka repascane junta parroquial mams, junta parroquial marripe, junta parroquial pas municipio también nispa ni parca. Municipio pas medio ambiente con agua chayamon y rico pero ni takas de 15 semanas na esfuerzo ta ruras que chocapas que chay me conanga cote mai manda na ayudación genética como ya cote fundación kay guna ta asha gota ayudas pa rojas pa alicanchi manis ka por enajo pascanchi sina ya ta so abogado kay MS Vázquez Zambrano paya hasta animo ta choras que canchitak kay ta cerramiento gota roración chilastemosamente marcerijo Kasna serix para kay pingolo kuna voltias para ya kinay tamare tokoringa imasha takay kono taka nakuidang isinipi nyukanchi mandaka ani muta chari paskanchi charta ka kote sinajata nyukanchi cerramiento gota romita chorana taka nayuya paskanchi isinajata ka una pinjo gota muyona hon sinajata pinjo gota kichi gota muish pa chari alpa gota bichay ma hondach pa chay hawa go shamba go kuna tatar pa hasta mejorar en mayas pa chay gona takanchi chari paskanchi. Hoy taitas y mamas de la comunidad de Pucará Alto se han reunido para acercar al lechero, para levantar muros e intentar protegerlo de las personas irracionales, para que no vuelvan a quemarlo y para que no terminen rompiendo sus bellas y antiquísimas ramas que se resisten a caer. Cuidar de nuestro patrimonio cultural vivo es tarea de todos. Quichuas, mestizos, afros, extranjeros, necesitamos juntarnos para velar por estos sagrados lugares que nos han cobijado desde mucho antes de nuestra existencia. Utabalupi trabajachun mi pushawarka shu gringo kunan pushawarka 1971 picarka. Chaypi trabajajushpa mi Villasa ñuka historiata charinimi nishpa nirka kay pingulka tiajumi ñawpa tayta inkakuna tarpushkami kay Pucará Altota na alpata hapishkachu kay mulli manda bichayman chaytami alpata hapimushpa pobre familiakunami kustalpi aparimushpami kaypika kulmashka shinashpa kay pingulkutaka churashka tayta inkakuna tarpushkami nishpami villawarka. Apanapse okumanda mashikunami shuk rikuchikunata ñukanchima karamun. Kaypika imashinata kofan mashikuna paykunapa sinangue ayllu llaqta ukupi shuk hatun kamachita viñachishka kan ley antiminera nishkata. Paykunaka ashtawa paykunapa alpakunata ama ashtawa wagllichishpa katinahuchumi kaykunataka viñachinahun kay tunishpa shinallata wagllichishpa ama katinahuchu. Rikupashunchi imashina kaykunaman. Con ese coraje que tenemos
persona o grupo de personas vuelven a ser encontrados realizando actividad minera en el territorio, se procederá al decomiso de todas sus herramientas y oro y al desmantelamiento de sus campamentos. Este es el reglamento de la ley antiminera de la comunidad Cofán Sinancué en la provincia de Sucumbíos. Esta nacionalidad originaria ha tenido que fortalecer su organización con la creación de un grupo de guardias comunitarios y la creación de una ley propia para luchar contra cazadores furtivos, invasores de su territorio y mineros ilegales, todos externos a la nacionalidad, muchos de ellos que han reincidido sus actividades ilegales en territorio Cofán. Es un proceso largo que lo estamos llevando como comunidad, es un proceso de lucha y la comunidad siempre ha vivido muchos momentos difíciles que siempre nos han manipulado y hemos visto la necesidad de organizarnos para poder hacer el control y seguir con ese proceso de hacer el control y la vigilancia de nuestro territorio. Ríos, selva y toda la biodiversidad que abarca esta comunidad, que se encuentra dentro de la reserva Cayambe-Coca, forman parte del legado cultural que los antepasados cofanes, quienes milenariamente vivieron en ese territorio, heredaron a las nuevas generaciones. Nosotros lo protegemos porque ese territorio nos han heredado nuestros abuelos, nos han dejado para que nosotros podamos vivir aquí, y como decirles también que ahí están los ombligos de nuestros abuelos, de nuestros hijos, y por esa razón nosotros, con ese poder que tenemos, estamos luchando para defender lo que es nuestro territorio. Voy a ser bien claro que también algún personal del Ministerio del Ambiente llegó aquí, algún personal de la tenencia política llegó aquí, algún personal de la Junta Parroquial llegó aquí a decir, mira, nosotros venimos a proponer esto por parte de los mineros. Que ustedes dejen ingresar a los mineros por recibir una cuota por cada ingreso. Están faltando respeto a nuestra comunidad. Y es por esa razón que exigimos respeto también a las autoridades que están aquí, que no simplemente vengan o manden al conserje para que lleguen a esta reunión, porque merecemos respeto. Aquí los Cofán viven de la cacería y la pesca. Se curan con plantas medicinales que están dentro de sus territorios. Por ello, necesitan conservarlos, porque se trata de su casa. El territorio, como usted lo dice, es ancestral, nuestro. La herencia que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Nosotros, cuando los invasores vienen a matar nuestra comida, nuestros ingresos, y nosotros nos sentimos, nos da coraje, nos da rabia, porque nos están dañando nuestro territorio, nuestra casa. El convenio 169 de la OIT entre los pueblos indígenas y tribales, en su artículo 14, habla sobre el reconocimiento al derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios. Este derecho, además, se ratifica en la Constitución de la República del Ecuador. Conservar y mantener los territorios comunales y ancestrales, estos a su vez son indivisibles e inembargables. Que las autoridades se pongan la mano en el pecho y vean las cosas que lo estamos viviendo como comunidad y se hagan ver que como autoridades están puestos para velar por el bien de las comunidades, por todos los recintos que ellos están ubicados. Entonces yo de mi parte la invitación mía es que aquellas autoridades velen, luchen por el bienestar de las comunidades, amigos, vecinos que nos rodean. Por ello, los cofanes esperan el apoyo de todas las autoridades competentes para la aplicación de su ley antiminera que evite actividades ilegales dentro de sus territorios. Ley que procura la conservación de su existencia como cultura, viviendo y practicando su forma de ser y estar en el mundo, ejerciendo su derecho a la vida. Kasha tandarishka mishukunaka paykunapa kurikunata maskashpa alpakunapi kallankanajun ñukanchipa runa kawsaykunataka ashtawa wañuchishpa shamunajushka kan shinapash kay Ecuador mama llaktapi shuk mama llaktakunapipash kay kamachikunaka sumakllami viñarinajun ñukanchipa runa kawsaykuna ama waglishpa ama chingarishpa katinajuchu shinaka kaykunata yanapana kanchi ñukanchi tukuy kawsaykunapi.
Mashikuna kaykamanja chayamupanchi pachakunapas tukurishka kan ñakuti kayandi hunkay punchakunapi tuparishpa kana hupanshun. Kayakama mashikuna.